Dos. Hola mis amigos, ¿cómo les va? Agra Méndez les saluda de nuevo, contenta, pero muy contenta de poder acompañarnos, poder estar juntos, acompañarnos mutuamente en este programa de El Salón, donde vamos a hablar de un tema súper especial y son fracturas patológicas. Vamos a conocer de qué se trata este tema tan interesante. Por supuesto en esta gran masterclass con nuestro amigo el doctor Juan Ramón Jiménez Larash, que ha tenido bien nuevamente recibirnos en su clínica. Así es que listo, si a usted le duelen los huesitos de todos lados, esta va a ser una clase que le va a favorecer increíblemente. Así es que nos acompaña el doctor Juan Ramón Jiménez Larash, a quien le damos la bienvenida. Doctor, gracias por recibirnos en tu clínica. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Un gusto de nuevo estar con ustedes. Les agradezco el tiempo que pueden dedicar para poder ver esta información tan importante acerca de las fracturas patológicas. Vamos a tratar de explicarles cómo funciona el esqueleto como un órgano de regeneración y degeneración, y así también tratar de prevenir las fracturas para que ustedes puedan tener una buena calidad de vida y no lleguen a la invalidez. Excelente, y quizás vamos a comenzar de una vez con un tema importante. ¿Podés hablarnos qué es el mieloma humano, el mieloma múltiple? Sí, bueno, el mieloma múltiple es un tipo de cáncer, ¿verdad? En realidad, el mieloma múltiple tiene que ver con la participación de las células que son las células plasmáticas. Esta de las células plasmáticas se ha puesto muy de moda últimamente porque son células que han participado en la pandemia del COVID. Todo lo que son las células plasmáticas eran importantes porque eran las que iban a producir, recordemos, las inmunoglobulinas G, ¿verdad? Que son las inmunoglobulinas que se vuelven neutralizantes allá por el día 21 de la enfermedad, y son las que van a neutralizar el virus, como lo mirábamos en los videos anteriores o en la masterclass anteriores, y iban después de la infección, pues el paciente iba a quedar inmunizado por un periodo de 90 días. Entonces, las células plasmáticas en el mieloma múltiple, simultáneamente son células que se van a reproducir muy rápidamente, van a tener un comportamiento anómalo y van a formar un clon, ¿verdad? En donde forman una serie de un solo tipo de inmunoglobulina. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se forma un solo tipo de inmunoglobulina, estas inmunoglobulinas van a ir a atacar lo que es la médula ósea, ¿verdad? Entonces, el problema es que como es un clon y solo es un tipo de inmunoglobulina, estos anticuerpos se van a refugiar a la médula ósea del hueso. ¿Dónde está la médula ósea del hueso? Digamos, tenemos un fémur, y adentro, en la parte esponjosa del hueso, ¿dónde está la médula ósea? Ahí están las células progenitoras, ya habíamos revisado las células regeneradoras y todos los padres de la inmunidad, los megacariocitos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuáles son el mieloma múltiple? ¿Cuál es el problema? Que las células van a desplazar las otras células que se encuentran en la médula ósea, y esto va a producir varias situaciones. En primer lugar, el paciente puede presentar anemia porque hay como un desplazamiento por la presencia de un solo tipo de inmunoglobulina a nivel de la parte esponjosa del hueso pélvico de la médula ósea. En segundo lugar, vamos a tener dolor, ¿verdad? En tercer lugar, podríamos llegar a tener una insuficiencia renal, ¿verdad? Aguda. ¿Por qué? Porque como estas células solamente están produciendo un solo tipo de inmunoglobulina, eso va a hacer de que el riñón tenga que trabajar para sacar todas esas proteínas, porque las inmunoglobulinas son proteínas, y eso va dañando en el riñón los túbulos contorneados, y eso nos puede llevar a una enfermedad renal. Ahora, el dolor, ¿qué pasa? Esto es importante porque el dolor, hay muchos pacientes, por ejemplo, que tienen dolor de columna vertebral, tienen dolor en los huesos, generalmente de columna, y estos pacientes van a consultar con un reumatólogo, van a consultar con un ortopeda o van a consultar con otro tipo de especialistas para el dolor, y en realidad lo que está pasando es que hay una proliferación de células plasmáticas que están llevando a un compromiso de dolor, y esto nos puede llevar a una fractura patológica, ¿verdad? Una fractura patológica es una fractura que no solamente se va a dar por problemas de insuficiencia ósea, sino que se va a dar porque el paciente tiene un trauma grande, ¿verdad?
no necesariamente el paciente necesita un trauma grande, digamos, caerse o tener un gran accidente para fracturarse, sino simplemente el paciente se puede mover, se puede fracturar, ahí hay un problema de fragilidad ósea, hay un problema mineral. Ahora, todo eso compone el mieloma múltiple, entonces. Esas son parte del mieloma múltiple. Ahora, ¿cómo podemos saber nosotros el diagnóstico? Bueno, lo podemos hacer a través de una radiografía, en donde probablemente, donde el paciente nos dice tiene el dolor, podemos encontrar algunas lesiones, pero si nosotros no encontramos las lesiones, a través de una radiografía podemos mandar exámenes ultrasensibles, como son una resonancia magnética ultrasensible o un TAC ultrasensible, y ahí vamos a poder descubrir lesiones, decimos, osteolíticas o pequeñas fracturas que se encuentran profundamente escondidas y que normalmente no lo vamos a ver en una placa. Eso es importantísimo, porque eso nos permitiría que el diagnóstico no se nos pasa por alto y podemos descubrir rápidamente que nuestro paciente tiene algún trastorno a nivel óseo que nos está alentando a un mieloma múltiple, y también porque es dependiendo de que hagamos el diagnóstico a tiempo. Así es, y entre más rápido hagamos el diagnóstico, la evolución de la enfermedad, el paciente va a tener más chance o más oportunidad de salvar su vida, porque estamos hablando de un cáncer, de un problema oncológico, ¿verdad? Quizás, perdón, que voy a retroceder un poquito en cuanto a esto de los términos, ¿verdad? Para ubicarnos un poquito mejor, y regresamos en un momento con el mieloma múltiple. Ajá. Para hablar de otras situaciones de los pacientes. Pero quizás la pregunta inicial debió ser ¿qué es la osteoporosis? Porque estamos hablando de estas fracturas patológicas, y siempre se nos viene a hablar de osteoporosis, nos da la impresión de que es hablar de hueso, ¿verdad? De que nos está fallando todo, que estamos tan viejitos que ya no funciona nada, y tal vez hay jóvenes que están padeciendo esta enfermedad, o es un síndrome. ¿Qué es la osteoporosis? Bueno, de aquí tenemos que revisar, como ya hemos revisado anteriormente, que el esqueleto, como decíamos al principio de esta charla, de esta masterclass, es un órgano constante de generación y regeneración. El esqueleto, allá por los 25 años, el paciente deja de crecer, ¿verdad? Las personas antes decían no vas a crecer hasta los 25 años, tenía razón, porque ahí empieza el esqueleto a tener una constancia de generación y regeneración. Y en el buen metabolismo del esqueleto, para que el hueso no se fracture, ¿verdad? Y para que no haya una osteoporosis, se necesita la participación de 3 células que son importantes. Está el osteocito, el osteoclasto y el osteoblasto. Esto es importante porque los medicamentos y el tratamiento va a ir dirigido después, que como son los bifosfonatos, que los vamos a ver después. Estos medicamentos son para fosfonatos, son necesarios para corregir ese problema en el hueso. Van a tener una influencia y una participación sobre este diferente tipo de células. ¿Por qué? Porque el osteocito es el que dirige la construcción. El hueso es como el esqueleto, como una obra de construcción. El osteoclasto, clasto, dijimos la vez pasada, significa quitar, ¿verdad? Y blasto significa regenerar o reponer. Entonces, es a través del metabolismo de estas 3 células, el osteocito le dice al osteoclasto que quita lo que no sirve del hueso, y cuando ya el osteoblasto ha hecho su trabajo, el osteocito va a decir al osteoblasto que reponga o regenere todo eso que ha quedado, que el osteoclasto quitó. Entonces, ¿qué pasa en osteoporosis? En osteoporosis lo que está pasando es, como es un problema, como se pierde la relación entre estas 3 células, muchas veces el osteoclasto está quitando más del hueso, ¿verdad? Y el osteoblasto se queda atrás, y esto hace que los huesos, como decíamos antes, los huesos tienen 2 partes, la corteza y la médula. La médula es la parte central del hueso, y la corteza es la parte lateral. Entonces, en un hueso normal tiene la anchura de la corteza, al haber una sumatoria del diámetro de la anchura de las cortezas, tiene que ser proporcional al diámetro de la médula, y ahí decimos nosotros que hay una relación proporcional y conservada entre la corteza y la médula del hueso, pero en este caso no, porque la corteza es muy delgada y la médula es muy ancha, y este hueso se puede fracturar. Entonces, la osteoporosis cuando lo vemos nosotros en una placa, vamos a ver este signo, ¿verdad? Que las
cortezas son muy delgadas y la médula es muy ancha. Ahora, los norteamericanos, los Estados Unidos de Norteamérica hablan en su libro de Current Therapy que toda paciente de los 35 a los 40 años que no ha consumido 600 miligramos de calcio cada 12 horas, ¿verdad? Cada 12 horas y 800 unidades internacionales de vitamina D entre los 35 y los 40 años, ya ha perdido el 50% de la dureza de su esqueleto. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de pacientes que vemos nosotros son pacientes que no hacen ejercicio, que ya no están menstruando, es decir, ya no hay una producción de estrógenos, son de origen caucásico, tienen así como todos los factores que hacen que no toman calcio, no han tomado preventivo de osteoporosis y van a tener 50%, como decíamos, y dice la literatura norteamericana, que es Current Therapy, que tiene un alto riesgo de poder fracturarse, ¿verdad? Porque hay un compromiso del esqueleto. ¿Y entonces la osteoporosis es una enfermedad propia de la mujer? No necesariamente, es una enfermedad en los hombres también. Lo que pasa es que en los hombres va a estar relacionado con el metabolismo y el cambio de la producción de la testosterona. Es muy diferente. Entonces lo vamos a ver en el hombre a edad más avanzada, ¿verdad? Okay, la mujer es más propensa a mostrarlo a temprana edad. Sí, así es. Entonces, ¿qué pasó? Estados Unidos y Norteamérica empezó a ver que los pacientes se fracturaban mucho allá por los años 1980, 70, 80. Entonces dijeron, estamos gastando mucho en ortopeda, las aseguradoras estaban haciendo millonarias, había que gastar en la rehabilitación del paciente, en el material de osteosíntesis para corregir la fractura, y decidieron crear estos medicamentos que son los bifosfonatos. Entonces apareció uno de los bifosfonatos que se llama Someta, ¿verdad? ¿Qué hacía este medicamento? Actuar sobre estos células y hacer, como decíamos, que los osteoclastos, en vez de que quitara mucho hueso, no quitara tanto y que actuara más en los osteoclastos para conservar la arquitectura del hueso y la solidez del hueso. Luego apareció la Aclasta, ¿verdad? El Aclasta es un medicamento que se puede utilizar también con vía venosa, igual que el Someta, pero este medicamento tenía muchos problemas a nivel del riñón y había que estar hidratando al paciente con sueros de solución salina, etc. Y luego tenemos el que nosotros utilizamos actualmente, que es el ácido ibandrónico. El ácido ibandrónico tiene la ventaja que solamente con una infusión, al pasar en una hora, el 60% del esqueleto del paciente se ha recuperado. Es decir, esto es una muy buena maniobra preventiva. Ahora, hay otros bifosfonatos que son tomados, como son el alendronato, ¿verdad? El alendronato tiene el problema que el paciente, bueno, para poder alcanzar una solidez del paciente, una buena respuesta de su esqueleto, para no fracturarse tiene que pasar 18 meses, ¿verdad? Tiene que tomárselo, tiene que estar en una posición erecta, porque tiene que descender el músculo del esófago, tiene que ayudar a que baje. Es un poco incómodo para el paciente, pero de todas maneras tiene que esperar 18 meses para que el paciente pueda recuperarse. Me parece mucho tiempo pasar con riesgo de fractura, ¿verdad? Y para poder diagnosticar acertadamente una osteoporosis, ¿cuál es la mejor manera? Bueno, como el problema es el siguiente, ¿verdad? Para poder hacer diagnóstico de osteoporosis existen algunas técnicas, pero depende de dónde estamos también. Sí. Por ejemplo, si estamos en una clínica, somos médicos, si estamos en una clínica donde no tenemos así como un aparato de densitometría ósea, que bueno, en nuestro programa América Latina a veces nos toca estar en lugares donde apenas existe equipo en las unidades de salud. Entonces, aquí tenemos una mano. Entonces, esa es la muñeca. Esto se llama articulación carpometacarpal. Es la muñeca. Entonces, aquí hay unos huesos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, y aquí hay otros huesos. Estas se llaman falanges. Y estos huesos se llaman esas son las falanges, y estos son los metacarpianos, así se llaman estos huesos, ¿verdad? Que están antes de las falanges. Entonces aquí están los nudillos más o menos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Es en el cuarto metacarpiano de la mano izquierda. Si nosotros mandamos una radiografía, esa radiografía tiene que decir radiografía anteroposterior
del cuarto metacarpiano de la mano izquierda, ¿verdad? Entonces, que nos lleve ese paciente a la radiografía, nosotros evaluamos y ¿qué vamos a observar ahí? Vamos a observar, como decíamos, la corteza del cuarto metacarpiano que está, la corteza está bien, si las cortezas están bien delgadas y la corteza está bien ancha, ese paciente tiene osteoporosis o por lo menos osteopenia. De allá nosotros podemos actuar porque esa es una manifestación de cómo está todo el esqueleto en el cuerpo del paciente. Ahora, si estamos en un hospital de otro nivel, que sea con mayor tecnología, nosotros podemos hacer una densitometría ósea, ¿verdad? Y esto hay varias situaciones. En primer lugar, la densitometría ósea va a depender del tipo de aparato, que el aparato sea de alta gama, porque a veces las densitometrías óseas las ponen que a $10, que a $12, ¿verdad? Para que medio mundo vaya, pero la gente no sabe qué tipo de aparato están ocupando. Uno, que el aparato sea de alta gama, y dos, que el técnico que ocupe el aparato para hacer la densitometría ósea esté bien entrenado, porque eso va a depender el diagnóstico así como más perfecto del paciente, el diagnóstico más certero del paciente. Así es. En el caso de los pacientes con osteoporosis, ¿qué importancia tiene para ellos el caminar, por ejemplo? ¿Es indispensable? Porque que no me duelen las rodillas, me duelen no sé qué, y entonces ya no pueden avanzar. Doctor, ¿qué importancia tiene eso? Bueno, aquí sí vamos a tener que hacer un esquema en la pizarra para explicar la situación. Aquí vamos a hacer ¿por qué es importante que camine? Por lo siguiente, el hueso, como habíamos visto anteriormente en la otra masterclass, tiene dos partes, ¿verdad? Las epífisis, que son las partes laterales, ¿verdad? La parte, perdón, digamos el fémur, ¿verdad? Entonces, la parte de los extremos se llama epífisis y la parte del centro se llama diáfisis, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿De qué depende la dureza de la diáfisis, ¿verdad? Por ejemplo, hay pacientes que tienen fracturas y le ponen material de estos y se le pone un clavo acá, ¿verdad? Adentro para poder, es aún una fractura ahí. Entonces, ¿qué pasa? Ese paciente a veces lo dejan encamado y no camina. Entonces, si ese paciente no empieza a caminar, eso no va a hacer que esa fractura consolide. ¿Por qué? Porque la dureza o la estabilidad de la diáfisis para que no se vuelva a fracturar depende del impacto cuando uno camina. ¿Qué pasa? Cuando uno camina, si este es el talón, ¿verdad? Cada golpeteo cuando uno camina produce un vector que va a repercutir en el centro de la diáfisis y fortalece el centro de la diáfisis de tal manera que el paciente va a tener más resistencia, va a consolidar mejor la fractura, el foco de resolución o la respuesta de resolución del hueso a la fractura va a ser mejor y el paciente va a poder caminar mucho más rápido, ¿verdad? Entonces, la moraleja es que todo va dirigido a que el paciente pueda caminar lo antes posible para que no se vuelva a refracturar y se forme ese vector que necesitamos para que esa parte central de nuestro hueso afectado pueda adquirir nuevamente las características de solidez y, ¿verdad?, lo demás. Yo soy de esas pacientes que me caigo así fácilmente. Hay como una edad de la mujer, ¿verdad?, donde solo miras y te caes. No se pierde uno el equilibrio. Creo que es parte de la menos, ¿verdad? Pero, ¿cuáles son los pacientes realmente que se fracturan más? Bueno, los pacientes que se fracturan más, en primer lugar, son los astronautas, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? Porque los astronautas, cuando están en estas, estaciones espaciales, como ellos están flotando, ¿verdad?, por la gravedad, y no apoyan el talón en el piso y no caminan, eso hace de que la diáfisis se vuelva más frágil y se puede fracturar más, ¿verdad? Ahora, nuevamente dijimos, los pacientes que tienen más tendencia de fractura en general, bueno, que no están en la nave espacial, pues sí, son, por ejemplo, las pacientes que no han tomado, dijimos, vitaminas o los minerales que hablábamos. Dijimos, todas pacientes que entre los 35 y los 40 años de edad no han tomado de calcio 600 miligramos cada 12 horas o un preventivo de osteoporosis, ya perdió el 50% de la dureza de su esqueleto y tiene un alto riesgo de poder fracturarse, ¿verdad? Las pacientes de origen caucásico, ¿verdad? Las pacientes que tienen patologías como, digamos, los pacientes como mieloma múltiple, que es un hueso, ¿verdad? Porque recordemos que en el mieloma múltiple las células plasmáticas que entran a la médula ósea a veces tienen una siembra extra
cavitarias, se salen del extramedular, se salen de la médula ósea del hueso y también pueden ir a provocar problemas y lesiones a nivel de las vértebras, del hombro y otras partes del hueso, ¿verdad? Pero, ¿y entonces qué pasa con las fracturas en los pacientes con cáncer? ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, aquí en los pacientes con cáncer, básicamente esa pregunta quizás yo la enfocaría más que todo en el paciente con mieloma múltiple, que es uno de los pacientes que nos van a presentar más compromiso óseo, lesiones líticas o lesiones escondidas, como decimos, porque por el mismo mecanismo, la misma fisiopatología del mieloma múltiple, que las células se van a invadir ese hueso y lo desplazan células que desplazan el osteoclasto. Las células plasmáticas en el mieloma múltiple producen algunas sustancias que van a desplazar la participación del osteoclasto y como el osteoclasto es el que más quita al hueso su solidez, es decir, el osteoclasto, su trabajo es quitar, ¿verdad? Entonces esto hace de que los pacientes se puedan fracturar más. Ahora, tenemos pacientes, por ejemplo, este es importante, el concepto de malignidad, ¿verdad? O de cáncer en los pacientes que tienen tumores óseos. Por ejemplo, podemos tener un brazo de una paciente que en la muñeca tenga un tumor, por ejemplo, un tumor de células gigantes, ¿verdad? Y ese tumor es un tumor benigno, ¿verdad? Por definición y por biopsia. Pero para estar más seguro, podemos hablar con el ortopeda y decir, mire, tenemos un paciente tuvo tumores en la articulación acá con metacarpal, que es la muñeca, y quisiéramos que usted lo tomara una biopsia, y viene el ortopeda, toma una biopsia y dice, sí, este tumor es un tumor de células gigantes. Pero cuando presentamos el caso ante el oncólogo, vemos nosotros que la invasión de este tumor ya va por la mitad del hueso. Entonces, ¿qué pasa? Ese tumor es benigno por biopsia, ¿verdad? Por biopsia, por el estudio que el ortopeda tomó la muestra y lo mandó al patólogo, pero por comportamiento, como ya se va comiendo el brazo avanzado, entonces ese paciente tiene un tumor de comportamiento maligno, benigno por biopsia, pero maligno por comportamiento, y aquí el tratamiento es amputar el brazo, hay que quitar el brazo, porque si no se quita ese brazo, en 15 días ese paciente puede estar fallecido, ¿verdad? Y entonces, ¿qué esperanza pueden tener los pacientes? Porque, bueno, en el cáncer que hemos hablado cantidad de veces, ¿verdad? La parte preventiva y el tratamiento, pero en la osteoporosis, ¿qué esperanza pueden tener los pacientes para no llegar a, digamos, con una fractura que les dure, que los incapacite o les lleve toda la vida en recuperarse? Bueno, lo más importante en este caso es orientar bien a los pacientes, como decíamos, ¿verdad? Que tomen calcio, 600 miligramos, que esa tableta de calcio tiene 800 unidades internacionales de vitamina D, que si el paciente, si hay una alta sospecha que el paciente se puede fracturar, se puede ocupar una osteosíntesis preventiva. El ortopeda, uno puede presentar el caso a ortopeda y el ortopeda puede decir, no, hay que poner un material de síntesis, osteosíntesis, antes de que el paciente se vaya a fracturar. ¿Por qué? Porque es más fácil colocar un material de osteosíntesis en un paciente que se ve que se puede fracturar en el futuro que ya fracturado. Es más difícil corregir un hueso ya fracturado que prevenir que ese hueso se vaya a quebrar o se vaya a fracturar. Ahora, en cuanto a esto, las células madres son importantes porque las células madres nos pueden ayudar a mantener esa relación que tiene que tener el osteocito con el osteoclasto y el osteoblasto, de tal manera que, como decíamos, que el osteoclasto no quite tanto hueso, ¿verdad? Porque para eso es lo que él está diseñado, y le permite al osteoblasto regenerar más, y pues las células madres están destinadas. Ahora, otra de las cosas importantes en el trasplante de células madres, yo diría, cuando tomamos una muestra de cadera, es que cuando entramos en el hueso, ¿verdad? Ahora nosotros entramos en la espina ilíaca posterior inferior, cuando hacemos el trasplante de células madres autólogo, tomamos la muestra de la médula ósea para ocupar esas células. Cuando entramos con el trocar en el hueso, sentimos la fragilidad del hueso, ¿verdad? Entonces uno le dice, o el cirujano, en el caso que me toca a mí hacer esa parte, le digo al asistente, mire, veamos, cuando entramos con el trocar se siente qué tan frágil está ese hueso. ¿Por qué? Porque vamos a martillar, vamos a entrar en la médula ósea, vamos a sacar esa muestra, pero también si sentimos que el hueso está muy frágil, entonces tenemos que ya un concepto, tal vez no radiográfico en ese momento, pero sí, si el clavo entra, como entrar en arena,
estamos seguros de que ese hueso ha perdido su mineralización y tenemos que actuar utilizando medicamentos, como decíamos, el ácido mandrónico por vía endovenosa para corregir ese problema y prevenir que la paciente o el paciente no se vaya a fracturar. Imagínate un caso de una paciente que pues no consume las vitaminas adecuadamente en sus cantidades o las que tenían que ser y tiene más de 40, ¿verdad? Tiene más de 40 años, pero es una persona que practica deporte, por ejemplo, que nada, vámonos con las nadadoras, ¿verdad? Pero en sus tiempos mozos pues competía y todo, pero ya no. Y de repente empieza a presentar que tiene un deslizón y se cae, ¿verdad? Y entonces se puede descubrir una osteoporosis aún cuando creemos que estamos sanos. ¿Puede esta paciente, después de los 40 y tantos, consumir la vitamina otra vez? Sí, esa pregunta es muy importante porque es a través de a veces de un traumatismo que no tiene importancia en el paciente, solamente dice, mira doctor, no se me quita el dolor porque me caí en algún lugar o nadando, una ola me pegó, ¿verdad? Choqué contra una ola en el mar, en la playa, pues andaba ahí en mi día de asueto o divirtiendo con familia. Vemos nosotros que ya hemos tenido pacientes que se han fracturado, ¿verdad? Pero la fuerza con que la ola pega puede fracturar a una paciente y es a través de este día. Entonces uno dice, voy a mandar una radiografía, ¿verdad? Dice al paciente, mandemos una radiografía para ver qué está pasando ahí y ahí podemos ver nosotros la calidad del hueso, como decíamos, la relación entre la corteza medular del hueso y descubrir cosas que nos hagan, nos den un warning, ¿verdad? Nos den un semáforo en amarillo, como dice, precaución, tiene que trabajar usted en este hueso. Aquí hay un metabolismo, hay un problema de metabolismo del hueso, hay una enfermedad mineral ósea, hay una osteopenia, hay una mala relación o una desproporción entre la corteza medular del hueso y tenemos que actuar para corregirlo porque si no esa paciente se nos va a fracturar. Ahora, ¿qué pasa? Una paciente que sale de la ducha, no ocupa sandalias para salir, las pacientes nunca deben de salir de la ducha si tienen sospecha de osteoporosis o ya tienen diagnóstico o no han tomado calcio o lo que hablaban vitamina D. ¿Por qué? Porque se pueden deslizar y cuando se abren se pueden fracturar la cadera y eso significa un encamamiento. Entonces ahí ya tenemos no solamente el problema de la fractura, sino que viene el tratamiento del paciente que le toca enfermería, que ese paciente va a desarrollar un síndrome de encamamiento prolongado. ¿Qué es eso? Si está solamente en la misma posición y los enfermeros no conocen que las escalas o las úlceras del decúbito se forman en 2 horas, puede desarrollar una cara, se complica más el caso. Está acostado, ¿verdad? La sangre se estanca, nos puede soltar un coágulo o un microcoágulo, produciendo un embolismo, ¿verdad? Cerebral, pulmonar, renal, lo que sea, o de riñón. Y el cuidado de las mucosas, que es importante. El paciente en los movimientos va a perder tono muscular, ese paciente, y sus miembros se van a hacer más débiles. Todo eso, el pulmón, como no solo está acostado y no camina, hay que darle ejercicios de inspirometría incentiva para que el pulmón no deje de expandirse y ese diafragma siempre esté contrayéndose y el paciente no va a tener problemas para respirar. No, si solo estaba saliendo de la ducha, sí, así, sin nada me caí. Y todo lo que puede causar no tratarnos esto adecuadamente o ir a un lugar donde no tienen mayor preocupación por el paciente en este punto. Una pregunta así bien de mujer, vea, y así como que solo pasamos enfrente de la Facultad de Medicina. ¿Y la osteoporosis solo puede afectar los miembros superiores e inferiores? ¿O me puede dar en la nariz, en los huesos de la cabeza? ¿En dónde más me puede dar osteoporosis? Sí, esto que está diciendo ella es importantísimo. ¿Por qué? Porque hay algunos neurocirujanos que se dedican más, hay columnistas, hay neurocirujanos que son especialistas en columnas y muchas pacientes que tienen fracturas vertebrales, digamos a nivel lumbar, a nivel torácico, cervical, consultan con estos especialistas y el doctor dice, mire, yo la voy a operar, voy a entrar en esta área, voy a abrir, ¿verdad?, en un acto quirúrgico y le voy a poner cemento ahí, ¿verdad? Pero usted le pone cemento en la columna, pero el compromiso no solamente es columnar, también están comprometidas las clavículas, están comprometidas las muñecas, están comprometidas los codos, están comprometidas las caderas, las rodillas, los talones. Es decir, la osteoporosis es o enfermedad mineral ósea es un problema metabólico, ¿verdad? Y tiene que ser manejado de tal manera que se pueda prevenir una fractura en cualquier parte del cuerpo, porque el esqueleto es desde la cabeza hasta la punta de los pies, ¿verdad?
Oyeron eso, niñas, así que hay que ponerse pilas, hay que cuidarse, hay que cuidarse. Las personas que tienen sospecha o que ya tienen diagnóstico de osteoporosis, ¿deben hacer ejercicio? ¿O solo así, suavecito yoga, con el saludo al sol? ¿O qué deberían hacer? Bueno, sí, lo que estoy diciendo finalmente es sobre el sol. Es importante porque muchas veces nosotros damos bifosfonato, que dendronato, que ahora vamos a poner una ampolla de ácido andrónico o teriparatid, de subcutáneo, lo que sea, que son pues medicamentos para corregir la osteoporosis que han dado muy buenos resultados, pero a veces no es suficiente. También necesitamos el sol, ¿verdad? Necesitamos el sol. La recomendación es porque sabemos que últimamente pues España ha documentado mucho sobre el cáncer de piel, ¿verdad? Parece que ha aumentado de 1 en 10, de cada 100 pacientes, 10 están saliendo con cáncer de la piel por el sol, entonces porque los rayos solares entran con mayor fuerza a la Tierra porque ya la capa de ozono está más deteriorada. Entonces, para poder tener cuidado con eso, pues hay que ocupar protector solar, etcétera, etcétera, pero el paciente se puede hacer la recomendación antes de las 9 de la mañana y después de las 4 de la tarde para evitar la intensidad de los rayos ultravioleta y que su esqueleto pueda recibir la vitamina D, que es tan importante para evitar este tipo de fracturas. Ejercicios no. Ejercicios puede hacerla, pero lógicamente si ya tiene diagnósticos, que no sean ejercicios que puedan comprometer el hueso. Mañana para basquetbol, vea, o fútbol. Eso va a depender del tipo de osteoporosis que el paciente tiene, porque si hay un compromiso del hueso, y hay un compromiso franco del hueso, el paciente puede moverse nada más rápidamente y se puede fracturar, puede hacer un movimiento rápido. Entonces todo eso, el médico tiene que evaluar qué tan frágil, tanta es la fragilidad, y para eso hay score, hay tipos de niveles de score que se puede hacer a través de la densitometría ósea, y si no hay, pues con la placa uno puede evidenciar qué tanto compromiso tiene el hueso y tomar acciones pertinentes para evitar que ese paciente vaya a tener una fractura que lo puede llevar a la invalidez. Quiero regresar un poquito a uno de los términos que ha estado usando el doctor, y es sobre los bifosfonatos. ¿Cuál es la historia de esa palabra tan complicada, ¿verdad? Bifosfonatos. Sí, los bifosfonatos, como decíamos, son los medicamentos que fueron impulsados por la industria farmacéutica, más que todo por los Estados Unidos. Después entró Europa en la situación ahí, porque como decíamos, había demasiada gente fracturada, y eso implicaba en los Estados Unidos que los seguros pagaran grandes cantidades de ortopedas, los medicamentos en materia de osteosíntesis, como decimos, y a través de esos medicamentos era más barato, ¿verdad? Se sentía menos ocupar un medicamento vía oral o vía endovenosa para evitar que el osteoclasto quitara mucho hueso y se fracturaran los pacientes y entraran en este estado de osteoporosis. Entonces tuvieron que inventar todos estos medicamentos, como dijimos, el Someta, la Clasta, el ácido andrónico, etcétera, que es de los últimos que hemos ocupado, el teriparatid, para que los osteoclastos no trabajen mucho y podamos evitar que las pacientes se fracturen sin necesidad de entrar a un procedimiento quirúrgico con ortopeda, como es el uso de la osteosíntesis, ¿verdad? Y además del sol, ¿en dónde más encontramos la vitamina D? Pues sí, de gratis, porque pues sí, todo lo que digamos que no tenga un diagnóstico y todo lo demás. Para las amigas que están pendientes ahí de cómo cuidarse, doctor. Sí, bueno, esto de la vitamina D tomada es muy importante. Los alimentos tienen vitamina D por esto del COVID también. España reportó que muchos de los pacientes que cuando tuvieron COVID o han tenido COVID en los hospitales españoles, se vio que hay pacientes que tienen COVID y van a terminar intubados en la unidad de cuidados intensivos. A este paciente se les hizo un estudio y se encontró que tenían poca cantidad de vitamina D. Entonces, por eso es que decían cuando el COVID que tomaban vitamina D para evitar que el paciente haga esa facha de intubación. Pero en realidad la nutrición y los medicamentos que se ocupan para la vitamina D, para corregir el problema de vitamina D, especialmente en el hueso, no son suficientes, ¿verdad? El paciente también tiene que asolearse. Es una de las fuentes más completas de vitamina D, es el sol. Bueno, en todo el mundo es más fácil encontrar el sol porque como se están volando los árboles, ¿verdad? Que hay deforestación. Sí. No, vaya directo, también hay que cuidarse, ¿verdad? Sí. ¿Es efectivo el protector solar, doctor? Sí es efectivo, pero... Sabiendo aplicárselo como todo. Sabiendo aplicárselo, pero dependiendo de qué tipo de
de protectores solares, siempre hay que ver que sea 50 más, ¿verdad? Que es el que proteja más la piel, ¿verdad? Dígalo, Mike. Doctor, con respecto al calcio, Sí. ¿qué necesitamos para una efectiva absorción de nuestro cuerpo con el calcio? ¿Qué minerales o qué vitaminas adicionales? Porque tengo entendido de que el calcio por sí solo, solamente consumiendo el calcio no se absorbe, el cuerpo no lo absorbe específicamente para lo que usted está diciendo. Y la segunda pregunta sería, ¿qué dieta o qué alimentación sería la más adecuada para fortalecer el esqueleto? Bueno, en cuanto al calcio, yo creo que lo más importante es que el tatuaje intestinal esté listo para absorber el calcio. A todos aquellos pacientes que tienen problemas crónicos a nivel intestinal, inflamación intestinal, más que todo en el intestino delgado, es ahí donde está la absorción del calcio. Y todos aquellos pacientes que tengan como problemas de desnutrición, que van a atrofiar las velocidades intestinales, ¿verdad? O cualquier otra, el uso del alcohol, ¿verdad? El uso del tabaco, todo eso hace que las velocidades intestinales salgan afectadas y entre más afectadas están el trabajo de las velocidades intestinales, absorber ese calcio que necesitamos tanto, ¿verdad? Y en cuanto a los alimentos, pues la leche supuestamente es uno de los alimentos que más tienen calcio, pero se supone que el ser humano a partir de cierta edad, aunque tome leche, ya no está absorbiendo tanto el calcio, sino que absorbe más la grasa, ¿verdad? Pues sí. Entonces hay que tener un poquito de cuidado en eso. Exactamente. Vámonos de nuevo a las células madre. Muchos pacientes pueden estar pensando, pero un tratamiento así tan caro, ¿cómo le voy a entrar? Pero ¿en qué momento es oportuna la intervención de un tratamiento con células madre? Bueno, si nosotros encontramos que hay un cáncer en el hueso, definitivamente lo antes posible. ¿Por qué? Porque entre más rápido dijimos, hacer más diagnóstico, ¿qué hacemos si un paciente tiene un mieloma múltiple o tiene un tumor que puede ser maligno, digamos, por comportamiento, por biopsia, por lo que sea, en el hueso? Lo más importante es el uso del interferón. Sabemos que podemos entrar a la parte esponjosa del hueso pélvico, hacer un aspirado de médula ósea, y ahí están los pares de la inmunidad y activar nuestra inmunidad innata, porque el interferón, como decíamos antes, es una molécula, una proteína del sistema inmunológico que tiene un alto poder contra el cáncer, ¿verdad? Estamos hablando con el doctor Juan Ramón Jiménez Larache acerca de fracturas patológicas y hemos hablado ampliamente de la osteoporosis, entre otras cosas, y por supuesto también del mieloma múltiple. Finalmente, doctor, ¿qué puedes recomendar en forma general a todos nuestros amigos y amigas que están viendo este programa y que seguramente tienen esa inquietud de que, miren, no me quedó claro cuándo debo visitar a un médico y qué tipo de médico debo consultar? Sí, bueno, esto es muy relevante. ¿Por qué? Porque yo he observado, por ejemplo, aquí en otros países, pacientes que por alguna razón se han tomado una radiografía, incluso una radiografía de pulmón, y el radiólogo reporta que los pulmones están bien, que la aorta está bien, que las costillas están bien, pero no es bien raro encontrar una placa en la que diga hay osteopenia. O sea, ya sea una radiografía de cadera, una radiografía de cualquier parte del cuerpo, del esqueleto del ser humano, el radiólogo, usted como paciente, pregúntele al radiólogo: doctor, ¿tendré un compromiso de mis huesos? ¿Tendré algún desgaste en mis huesos? ¿Tendré alguna signo de osteoporosis? Así, de que, por decirlo así, para que pueda entender el paciente, mi hueso está desgastado, y él tiene que ponerle ahí en la descripción de la radiografía que sí, que hay una osteopenia, o que hay signos de osteoporosis, etcétera, etcétera, porque eso es un gran hallazgo para que el médico tratante pueda actuar y prevenir. Estas enfermedades son de prevención. Y no necesariamente son los ortopedas los que tratan esto, ¿verdad? Puede ser un médico internista, un médico general. Sí, puede ser un médico internista, puede ser un médico endocrinólogo también, ¿verdad? Pero lo importante en algunos pacientes he visto yo en mi práctica clínica que lo más importante es evitar que haya una fractura, ¿verdad? Ya de ahí uno toma la decisión con quién lo va a derivar, si es un problema de metabolismo, con el endocrinólogo, si hay la presencia de un tumor, lógicamente con un oncólogo, y tal vez a veces la existencia de un ortopeda, o por lo menos hacer una discusión de caso clínico
para tomar una decisión colegiada, ¿verdad?, entre los diferentes colegas, y que el paciente pues tenga el mejor pronóstico de su problema. Nos están preguntando si cuando está afectado el túnel carpiano, ¿eso puede generar osteoporosis o complica la osteoporosis? Me gusta mucho esa pregunta porque muchos pacientes lo que van a hacer es consultar con un fisioterapeuta, ¿verdad? Con un fisioterapeuta, para un licenciado en fisioterapia, para que él pueda hacerle masajes, etcétera, etcétera. Yo diría que antes de someterse a una fisioterapia, si hay un dolor de ese tipo, del túnel carpiano, es mejor tomar una radiografía para ver cómo está el estado del hueso, porque si el fisioterapeuta hace mucho presión en esos huesos, podría provocar una fractura. Igual la rodilla. Igual, sí. Es mejor asegurarse. Sí. Igual cualquier parte de su cuerpo. Es mejor asegurarse y irse por el buen caminito. ¿Qué le pareció esta super clase acerca de esto de las fracturas patológicas? Gracias, doctor. De verdad, ¿cómo te encuentra? Quien quiera consultar directamente con el doctor Juan Ramón Jiménez Larach puede hacerlo. Bueno, estoy en la República de El Salvador, el área code o el código de área 503. Mi teléfono es el 7469-4849. Ahí está. ¿De nuevo, doctor? 7469-4849. 4. Ay, miren el 4, ¿verdad? Y yo como en el colegio. 49. ¿Así? Sí, así. Copy. Eso. ¿Con quién? Con el doctor Juan Ramón Jiménez Larach, con quien usted puede hacer una cita, no para ir a comer, sino para que le pueda revisar todo el esqueleto y pueda tener la certeza de un buen tratamiento. Gracias, doctor. Gracias de verdad. Gracias, mi mamá. Le agradezco tanto que puedan dedicarme, de tener el privilegio de tener su atención en el seno de sus hogares, y pues les mando un cordial saludo y espero que esta clase les haya servido mucho para mantener su esqueleto en la mejor condición y evitar pues una fractura patológica. Muchas gracias. Bueno, seguimos esperando más en el salón. Hasta pronto. Muchas gracias.